Hola, buenas tardes. Soy el licenciado Harvey Jiménez. Bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. Código Abierto es el nombre que hemos elegido para este proyecto, este nuevo proyecto, este podcast. Ojalá que ustedes estén como yo, fuerte, sano y feliz. Tengo el agrado de que nuestro primer episodio de este podcast Código Abierto, tener un invitado de lujo, un invitado que es, como lo he dicho, un honor y un lujo tenerlo. El tema de hoy que vamos a tratar es sobre la escalada de la violencia en Costa Rica que impulsa a una persona a pasar desde el punto de discutir normalmente, como cualquier persona, hasta el punto de matar o hacerse matar. ¿Qué pasa por esas mentes? Y para ahondar en este tema, tengo el agrado de compartir con el doctor, con el máster Pablo Cruz Méndez. Y de antesala, les quiero decir que el doctor Pablo es una persona que es licenciado en psicología por la Universidad Latina de Costa Rica, que es bachiller en psicología por la Universidad Privada Antonio Guillermo Urelo de Perú, máster en psicología forense por la Fundación Universitaria ISEP en México, y aquí podríamos llevarnos la mitad del podcast diciendo quién es, pero sobre todo autor de este magnífico libro. Es el lenguaje de la mente criminal. Entonces tenemos una autoridad en este tema que hemos elegido. Doctor, bienvenido, muy buena tarde. Esta es su casa, este es su podcast. Muchísimas gracias por la invitación y realmente es un lujo pues abrir este proyecto junto a vos y de verdad que más que honrado y vamos a disfrutarlo y que ojalá también la gente que nos va a ver y nos va a escuchar también lo disfruten tanto como nosotros. Entramos, doctor, gracias, entramos en materia de una en cuanto al tema, la escalada de la violencia en Costa Rica. ¿Qué está pasando? Y no solamente en las casas, en los colegios, en las escuelas. Recién vimos en Liberia noticias nefastas de un muchacho que mata a otro. En las carreteras, lo que sucedió ayer, que es tema caliente en este momento en el país, lo que sucedió ayer en Cartago, ¿qué impulsa a una persona a pasar desde el punto de discutir normalmente hasta el punto de matar o de hacerse matar? Bueno, son dos cosas que van de la mano, pero a su vez un poco diferente. Vamos a ver, ¿qué está pasando en Costa Rica? Creo que viene sobre varias aristas. Un abandono indudablemente del ser papá y mamá responsable. Creo que hay una nueva generación de padres que han dejado a sus hijos por la libre, que les han dado tarjeta verde para que estén en redes sociales, tarjeta verde para que vayan a fiestas donde no deberían estar, tarjeta verde para no fiscalizarlos, para no saber qué están haciendo, ¿verdad? Y eso indudablemente nos está pasando factura, pero ya. Hay otra parte que es también el abandono institucional, es decir, tenemos una educación muy pobre. Tenemos profesores que más bien lo que tienen es miedo de enfrentarse a los estudiantes, han perdido realmente el respeto y ese respeto que tanto ha caracterizado al pueblo costarricense, el respeto a nuestros docentes, se ha ido perdiendo y va de la mano con estos valores que son fundamentales de la casa, ¿verdad? Esos valores tienen que venir desde la casa, no del colegio. El colegio lo que hace es formar, o la escuela formar, y también ahí ha habido grandes temas. Y hay otros temas también que es un tema también del respeto al ser humano, ¿verdad? A la vida. A la vida en sí. O sea, hemos tenido un bombardeo mediático donde hemos visto por décadas novelas de drogas, de muertes, y hemos naturalizado esas novelas, naturalizamos la música donde te dicen
que una mujer se le puede decir perra, puta, zorra, y que eso es normal y que eso es bonito y que hay que bailarlo, ¿verdad? Y todo eso lo hemos ido naturalizando. Sí. Lo dice Pablo Cruz, suena horrible, pero lo dice un cantante y más bien las mujeres lo cantan, lo bailan y lo aplauden. Entonces es realmente una construcción de muchas cosas. Ahora, la otra parte es qué pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer lo que pasó fue una persona que pareciera, según lo que hemos escuchado y según los criterios de profesionales en derecho como vos y otros que han salido a la luz pública, de que estamos enfrente de una legítima defensa. No obstante, ¿qué es lo que lleva a la gente a terminar reaccionando de esta manera? Bueno, primero que nada, el no conocerse a uno mismo. Es decir, cuando uno va cargado, cuando todos nos cargamos en algún momento con la familia, con los amigos, por pérdidas, por temas laborales, por temas financieros, pero si uno tiene la claridad de que ese día no andas bien, pues la serenidad y la toma de decisiones debe ser diferente. Es lo primero que se le dice a una persona cuando se le da un arma de fuego. El arma de fuego tiene una única función. ¿Cuál es? Matar. Matar. Totalmente. Y si yo no ando bien ese día, pues ese día no porto el arma de fuego. Punto. Si voy a tomar licor, el arma la desarmo y la tiro al baúl del carro. Que tampoco es lo mejor, pero, Pues sí. pero baja montones el riesgo de que yo me vea involucrado en un tema de estos. Ahora, aquí hay varios temas interesantes y es, vamos a ver, cuando el ser humano percibe una amenaza para su vida o su integridad, no responde un único mecanismo, responden varios mecanismos. Entonces, ese miedo activa la amígdala y la reacción primaria va a ser la de acción. La secundaria, que son milésimas de segundo, viene un poquito más atrás, que es la de reflexión. Es la que es suave, mejor sí. No. Pero lamentablemente esa siempre llega tarde. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando este muchacho se enfrente al proceso judicial, los jueces, fiscales, defensores les van a preguntar, ¿pero por qué hiciste eso? Y es que no va a poder verbalizar lo que la emoción estuvo primero. Y esa emoción fue inicial. La parte racional llegó después. Sí, más allá, doctor, si esto es considerado una legítima o no defensa que le tocará a los estrados judiciales determinarlo. Más allá de esto es en sí, que es imperioso que la educación, que esto pase por un tema de educación, no de formación, porque la formación sí, como bien lo decía usted, le corresponde a las escuelas, a los colegios, pero la educación en casa, a mí siempre me enseñaron que los males entendidos se empeoran o se mejoran, es decir, dialogar. Cuando usted dialoga, algo mejora. Pero que también somos espejos, o sea, me bajo del carro y te grito, me vas a gritar, pero me bajo del carro y vea cómo está, mira. Claro, lo que pasa es que somos espejos, pero también de nuestras familias. Correcto. Entonces, si yo vengo de un vínculo familiar donde las broncas se solucionan gritando, mandando al carajo a una o a otra persona, pues, sí, pues yo interiorizo que eso es normal. Y entonces, cuando me enfrento a una situación donde me siento agobiado o agredido de alguna manera, pues mi reacción va a ser la misma. Sí. La misma que aprendí. ¿Puede el miedo empujarnos a tomar una decisión equivocada, doctor? Por supuesto, claro, porque es un estímulo inmediato, no es racional. Y y lo que uno hace aquí es o sale huyendo o enfrenta la situación que te parece riesgosa. Y en este caso, pues indudablemente, pareciera que él intentó sostener la situación hasta que accionó el arma. Acá es muy interesante y voy a tomar de su propio libro, doctor, del lenguaje de la mente criminal, como le hicimos al inicio, ¿verdad? Una parte donde hablamos de derecho penal, porque es lo que tenemos que abordar, es la evaluación de la imputabilidad, que la evaluación de la responsabilidad penal se refiere a la capacidad de una persona
para entender la ilegalidad de sus acciones y actuar en consecuencia en el momento de cometer un delito. Cuando digo esto, es precisamente lo que los aportes que tiene la psicología, en el sentido de que nos pueden, sobre todo a nosotros los abogados, apoyar en que hay acciones que, por más que parecen delito, no lo es. Porque podríamos estar de frente y, como lo he dicho, acá vamos a dejar abierto para que cada persona opine como mejor le parezca y sienta, porque eso es la idea, que haya una libertad de que las personas opinen. Acá estamos de frente, podría ser a una legítima defensa o no, pero más allá de eso es el impulso, lo que hablábamos, el impulso de la persona, del uno y del otro, que uno salió más perjudicado del otro claramente, pero es cómo manejar esto. ¿Existe alguna fórmula, doctor, previa a que estas cosas pasen? ¿Cómo manejo yo estos impulsos? Realmente eso inicia desde que somos muy chiquillos. Desde que empezamos con los berrinches a los 4. De que me tiro al suelo. O sea, desde ahí empezamos a aprender cómo ir manejando la frustración, y los padres deberían ir enseñándole a los hijos también las consecuencias de estas frustraciones, cómo va uno creciendo. Entonces, por eso era tan importante la primera parte. O sea, lo que estamos jodiendo es a la familia, y la familia es la que está fallando ahí, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a enseñar a los chicos a cómo manejar la frustración en la adolescencia o la preadolescencia, también les damos un reforzamiento más fuerte, pues llegará el momento donde se van a enfrentar a situaciones bastante severas y van a reaccionar correctamente, o al menos la probabilidad de ocurrencia es muy baja, muy baja. El tema es que si a eso se junta, no hablemos de trastorno, estamos hablando de una situación normal, pero si se presiona también situaciones disparadoras, por ejemplo, entiendo, al menos eso es lo que he escuchado en noticias, etcétera, de que al muchacho que falleció se le había muerto la mamá unos días antes, un tiempito antes, pues posiblemente ese fue uno de los detonantes, ¿verdad? O sea, emocionalmente esa persona estaba más sensible. Pudo haber sido la mamá, pudo haber sido un familiar, o pudo haber sido una pérdida de trabajo, pudo haber sido cualquier cosa. El tema es aprender cuáles son mis detonantes y cómo reacciono yo hacia esos detonantes. Si a mí no me gusta que me digan desgraciado, porque esa palabra desgraciado, para no decir una palabra más bonita, es un activador para mí, yo tengo que entender por qué esa palabra me afecta realmente, ¿verdad? O HP, ¿verdad? O sea, claro. Hay dos cosas muy claras. Uno, si soy esto, pues lo soy. O sea, es mi realidad y no debería molestarme, ¿no? Tal vez es incómodo, pero no debería molestarme porque es mi realidad. Y si no lo soy, ¿por qué me molesta? Porque realmente no tiene un peso emocional la palabra. El peso lo doy yo. Completamente de acuerdo. Y aquí es un tema que va muy de la mano, lo psicológico en cuanto a la reacción de la persona, y después un análisis sucinto, un análisis bien profundo del actuar de la persona que en este caso tenía el arma, en tanto que es el artículo 28, me parece que es, si no estoy mal, del Código Penal, establece lo que es la legítima defensa. Si en la legítima defensa nosotros tenemos una inminente posibilidad de una agresión que nos vaya a hacer perder la vida o la integridad física, y si aquella arma que yo porto está debidamente reglamentada, inscrita, pues la persona que la tiene, yo siempre he dicho, si la sacó es para usarla. Y es que eso es una norma, casi que el que porta armas lo sabe y me va a dar la razón. Si la sacó, la va a usar. Ahora bien, hay una situación que es repeler o disminuir a la persona hasta la impotencia. Viendo los videos, que es lo único que tenemos, la persona tuvo la opción de dispararle al pecho, tuvo la opción de disparar en la cara, lo tenía muy cerca, incluso retrocede y retrocede 2 veces, hasta que dispara y decide hacerlo en una extremidad inferior que
por desgraciadamente la persona termina falleciendo. Esta escena, que no es de otro país, sino lo que sucedió ayer en Cartago, nos pone de frente a un deterioro quizás social, doctor, a un deterioro no social, sino un deterioro de, más allá de la seguridad ciudadana, sino un deterioro como personas, como esa incapacidad de poder arreglar las cosas dialogando. Por supuesto. De hecho, estamos como estamos en el país porque hemos perdido la capacidad de conversar. Entonces, Por esto, quizás. por Porque, teléfono, por redes sociales, porque es más importante ver la novela o ir a ver una película al cine que sentarme con mi pareja a conversar qué me duele, qué no me gusta. Y es que es algo interesante porque uno puede estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Y eso es totalmente válido. El tema es que hemos dejado de conversar, hemos dejado de acompañarnos en la cena bueno, sin teléfonos. O sea, sí, parecía que los que están comiendo y compartiendo son los teléfonos que nosotros con nuestras familias. O salimos a un bar antes o a un restaurante y antes era un vacilón y claro. iba una cervecita y la comidita y los chistes. Y ahora los chistes son a punta de Instagram, ¿verdad? Entonces te mando un Instagram, el otro se ríe, pero ¿por qué no le contaste el chiste de frente? Y eso es lo que nos está pasando. Hemos perdido la capacidad de conversar. Hemos perdido la capacidad de escucharnos. Y tenemos ejemplos claros desde los discursos políticos, desde los discursos sociales, desde los discursos eclesiásticos o liberales. O sea, realmente estamos perdiendo esa capacidad de escuchar lo que la otra persona realmente me está queriendo decir. Hemos perdido la capacidad de análisis de lo que la otra persona realmente desea. Y pareciera que tenemos como un chip metido donde Sí, si no te entiendo me enojo. Si te entiendo me resiento. Si no comprendo lo que me querías decir, entonces lo asumo como si fuera una falta de respeto. Y eso es lo que nos tiene jodidos como sociedad. En el momento que podamos empezar a reflexionar y decir, mira, sí, yo debería haber sido más, tal vez escuchar de una forma diferente a Pablo, ¿verdad? O a Juan, o a Pedro, o a Ana, o a María. Esto sería diferente. voy a hacer algo más, una pregunta más profunda desde el punto de vista profesional de tu área. En ese instante donde yo, persona, tengo que decidir, después de un accidente, si bajarme a volarme de golpes o bajarme a tratar preocupado quizás por la otra persona, ¿qué sucede en la mente? ¿Qué sucede a nivel psicológico? ¿Hay algún detonante? ¿Hay alguna situación que pueda disparar que seamos amables, que seamos empáticos, a que seamos agresivos desde el inicio, doctor? Bueno, como lo hemos conversado, hay muchísimas aristas que juegan justamente cuando pasa una situación de estas. Lo primero es que uno ve la situación como un riesgo, un peligro. Y ahí es donde empieza a jugar no solamente la parte neuroquímica del cerebro, sino también nuestras experiencias ante situaciones que hemos considerado adversas. Entonces, ¿qué juega ahí? Claro, juega primero el principio de conservación. Me están atacando, me golpearon mi carro, mi propiedad, me hicieron un daño a mí. Soy yo ahora, y peor si fui yo que golpeé el carro de adelante y era un carro grande o un carro de alta gama. Y dice, Dios mío, ¿y ahora cómo hago para pagarlo? Y ojalá uno sin seguro. Exacto. Entonces ahí es donde empieza a entrar todo el miedo, toda la ansiedad, y eso el cerebro lo capta como si fuera un riesgo. Y ahí, el primer sentido es enojarse, frustrarse y trasladar la furia y el enojo hacia la otra persona. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Yo no le di espacio, yo tengo que llevar un tiempo, una distancia entre carro y carro, la cual no llevé, no estoy asumiendo mi responsabilidad. Pues sí. También tengo que saber que si mi carro no tiene un seguro, yo soy el que está asumiendo un riesgo que no tengo que trasladárselo a la otra persona.
Entonces no tengo por qué enojarme porque choqué, porque no tengo el seguro para pagarle. Pues en ese caso debería tener al menos unos ahorros sabiendo que hay un riesgo. Y así empieza a jugar todo eso. El tema es que la gente traslada sus propios miedos, su propia responsabilidad hacia la otra persona. ¿Es mal consejero el miedo, doctor? No, no es un mal consejero. El tema es tal vez no hacerle caso tan rápido. Porque mientras llega la razón y todo es un tema de microsegundos. Entonces es, chocaste, respire. ¿Cómo cuesta, verdad? ¿Cómo cuesta? Pero respire. Uno respira un poquito y la razón llega rapidito. Y es la que nos permite no lastimarnos, que más bien lo primero que debería haber pasado es, amigo, ¿estás bien? Amigo, ¿le pasó algo? Tranquilo, luego solucionamos. Mira, estos son como 200,000 colones. Sí, amigo, no sé, pero ahorita lo solucionamos. Primero calmémonos, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? O sea, Esa empatía por el semejante, ¿no? claro, y esa empatía soluciona el 90% de las situaciones. Y todo lo demás, pues habrán cosas que se podrán solucionar, otras que no. Para eso están los juzgados. Si no tenés el dinero, no querés pagar lo que la otra persona percibe que es lo que cuesta el daño, pues muy fácil. Llamemos al tránsito, hagamos un parte y lo discutimos en estrados Claro. judiciales. Y punto. El tema es que no nos permitimos ese respiro. Y ese respiro es el que tiene familias hoy llorando y sufriendo la pérdida de un ser amado y familias también sufriendo que un ser amado está encarcelado y va a enfrentarse a un proceso judicial terriblemente complicado. Esto me permite lo que acaba de decir el doctor sobre las familias, que es tanto del que falleció como el que accionó el arma. Tenemos envueltas varias familias, 2 familias, y esas familias tienen hijos, tienen esposa, y la esposa tiene suegros, en fin. Esto nos lleva a una situación que es el trastorno del estrés postraumático, que pueden llegar a modificar una conducta, una acción de estas. Quiero decir, doctor, sí o sí deberían ambas buscar ayuda psicológica, ¿no es cierto? Porque esto es muy grave, es una situación, además de triste, por supuesto, a nivel de psicología forense. ¿Hasta dónde la persona puede o determina si necesita o no ayuda psicológica? Más bien sería desde la psicología clínica, porque el forense lo que hacemos, acuérdate que es responder preguntas judiciales. Ahora, desde la clínica, cada quien maneja el nivel de trauma de una forma diferente. Todos. Algunas personas, uno dice, qué resiliente que es, que esto Sí. a mí me hubiera volcado y esto está como si nada, ¿verdad? Mira, encontró a la esposa con otro y tomó la decisión de separarse y ya anda feliz y contento y ya tiene novia. Tiene novia. Y uno dice, ¿cómo carajo lo logró? ¿Verdad? Pero hay gente que sí es muy resiliente ante estas cosas. Hay otros que no. Entonces, siempre después de una situación tan fuerte como la pérdida de un ser querido, pues lo racional es eso, ir a buscar apoyo psicológico. Siempre. ¿Por qué? Porque si no se maneja bien, el duelo nunca va a aparecer. Y el duelo es un proceso de cierre. Algunos durará semanas, meses, incluso lo mejor sería que dure máximo un año el proceso de cierre. Pero eso es con apoyo psicológico. Depende de la persona, de cómo Depende lo de la vaya persona, pero asimilando. también depende del apoyo psicológico especializado que esta persona lleve, ¿verdad? Porque si no se quedan enfrascados en esa pérdida para toda la vida. Y cuando te digo toda la vida es toda la vida y nunca lo va a superar. Aquí voy, doctor, a hacerle una consulta propiamente ya en su área profesional. Como psicólogo ha tenido que dar colijo más de un dictamen psicológico para la aportación de armas. ¿Siente usted que, ignoro si es el colegio de psicólogos que debe normar más, está bien o hace falta algo más rigurosidad o más análisis para el que tenga que portar un arma, o estamos bien como estamos? Ve qué interesante. Costa Rica es uno de los poquísimos países que no tenemos ejército, ¿verdad? Sí, correcto. Y a Dios gracias por eso. Y levantamos el pecho con un amor por estas cosas, ¿verdad? Y creo que tenemos razón.
Pero adivinen, somos de los países más armados que hay Sí. en Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también somos de los países más evaluados, que más evaluamos a nuestra población armada. O sea, eso no está fallando. Porque siempre aterrorizamos a la gente, ¿verdad? Cuando pasa una situación de estas. Eh, pero realmente las personas que portan o portamos arma de fuego nos tienen que evaluar cada 2 años. Tenemos que pasar por un proceso riguroso ante el Ministerio de Seguridad Pública, ante armas y explosivos. Eh, las evaluaciones cada vez son más rigurosas. Nosotros como psicólogos estamos siendo capacitados cada 2 años, tenemos que recertificarnos en procesos de capacitación bastante rigurosos emitidos por el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica En ese tema. en ese tema específico. Interesante. Entonces no es un juego esto. Y yo creería que como todo se puede mejorar cosas, pero no estamos mal, no estamos para nada mal. Tenemos gente muy bien capacitada, gente que está haciendo muy bien su trabajo, pero también como todo habrá otra gente que no, pero eso es igual en cualquier profesión. Ahí lo que el tema es pues empezar a hablar, a socializar y a no permitir esas cosas. Ahora podemos hablar de otras cosas, de que uno cobra 5 y el otro 10, bueno, pero al menos en temas de capacitación, de formación del profesional que tiene a cargo esas evaluaciones, Estamos bien. Costa Rica está sumamente bien preparado. Por encima incluso de la mayoría de los países de Iberoamérica, incluyendo España indudablemente, Portugal, podría ser que estemos hasta por encima de ellos Wow. en el tema de formación y recertificaciones. Esto es una situación que atañe a todas las familias, a toda la población. Eh, Antes, fuera de cámaras, hablaba con el doctor Pablo de que estamos expuestos a... Yo no puedo levantarme diciendo, a mí eso no me va a pasar. Como estoy seguro completamente que el muchacho que accionó el arma jamás, nunca se levantó diciendo, hoy voy a matar a alguien. Jamás, nunca. Sino que nos fue llevando o nos van llevando las circunstancias a tomar decisiones. Estas decisiones pasan por un tema de madurez, doctor, o antes nos explicó el doctor que pasan por un tema de detonadores emocionales, pero también es un tema quizás de madurez, es un tema de racionalidad, quizás. Sí, de hecho una de las cosas que sí podríamos mejorar en tema de portación de armas es la edad para portar un arma de fuego en el país. Yo creería que una persona para que porte un arma de fuego tiene que andar arriba de los 25 años Este de edad. muchacho creo que tenía 23, según lo que dicen los medios. Sí, no obstante está bien. Para hacerlo más riguroso, diría yo, ya hacia el final o el inicio de la 25. etapa adulta, 23, 24, 25 años creo que es una buena edad, pero chicos de 18, 19 años están terminando el proceso Sí. de adolescencia y todavía son bastante impulsivos. Entonces, aunque no es la media, pues es algo que podríamos trabajar. ¿Se ha topado, doctor, con a alguien que usted le niegue como profesional que diga, no, yo no puedo darle a usted un visto bueno para que porte un arma? Correcto, muchísimas veces. Incluso trabajando en empresas de seguridad, encontramos personas que no podían portar un arma de fuego. Algunas eran por situaciones que estaban viviendo en ese momento que los ponían en cierta vulnerabilidad, por ejemplo, que estaban terminando una relación altamente conflictiva. Entonces, indudablemente, todo eso son patrones de riesgo que es mejor no tomar. Algunas veces se les daba un tiempo, se les mandaba a trabajar sin armas y ahí sí ha pasado que han llegado personas que tienen algún tipo de trastorno mental y indudablemente eso no va a la mano. Es muy interesante en O cuanto... consumo de sustancias. Yo soy hijo de un policía pensionado y mi papá toda una vida supe que tenía arma en la casa y nunca en la vida la vimos, nunca. O sea, la vimos cuando él se ponía su uniforme. De ahí fuera, aquello desaparecía. Y no era porque tenía que dejarla en la delegación, no, eran otros tiempos. Yo sabía que el arma estaba en la casa, pero la responsabilidad de él, tan grande, de que nunca nos permitió tener acceso a. Para ir concluyendo, doctor,
quiero tal vez una última reflexión con respecto a este tema que nos preocupa, la inseguridad, el saber que somos una población armada, como lo decías anteriormente, y cómo sería ese mensaje suyo al final para interiorizar más en este tema de lo que está sucediendo en las calles y todos los días. Vamos a ver, hay temas que son principios de realidad. Si usted vive en Cartago, su principio de realidad es que salir de Cartago le va a tomar siempre hora, hora y media, 2 horas. Ármese de paciencia. Ármese de paciencia, pero no porque sea un estribillo, sino porque la realidad le indica que esa es la realidad en este momento. Mientras se logre hacer algo diferente o terminen o concluyan los trabajos en Cartago, pues esa es nuestra realidad. Si usted vive en Ciudad Colón, viene desde San José, usted sabe muy bien que a partir de las 6 de la tarde, 4:30 de la tarde, la 27 se pone imposible. Entonces, tiene 2 opciones. Principio de realidad, entender que eso es la dinámica de esta carretera hasta que haya ampliaciones en la 27, o enojarse y exponerse a despedazar su vida y despedazar la vida de otra persona. Entonces, en síntesis, entienda que la realidad no está cambiando tan rápido como uno quiere, y entonces tenemos que entender eso con reflexión. El reflexionar un rato sobre cómo han sido mis conductas cuando yo me enojo, cuando me estreso, cuando estoy ansioso, también me permite a mí pues identificar los elementos que a mí me disparan. Al hacer esto, además del principio de realidad, pues te permite también bajar la probabilidad de ocurrencia. Y acuérdense a las personas que andan armadas, muy sencillo, no todos los días podemos andar un arma de fuego. Nosotros tenemos variaciones emocionales y situacionales, y no todo el tiempo podemos portar un arma de fuego. Si usted no se siente bien hoy, si usted está con problemas en la pareja, si está con problemas laborales, si se siente que hoy no es un buen día, no se lleve el arma de fuego, déjela guardadita y con seguro. Voy a agradecerle mucho al doctor Pablo, al máster Pablo José Cruz Méndez, por habernos acompañado. También yo voy a hacer una reflexión de acuerdo a lo que pudimos ver ayer en ese video que hasta buena distancia había. A mí me parece que el muchacho de azul, el que dispara, se baja normal, incluso no portaba su arma en su cuerpo, sino que cuando él vio una amenaza, puso sus teléfonos por ahí, se mete en el carro, saca y no acciona de una vez. Retrocede. Sería interesante ver qué dicen los testigos, conocer el expediente, porque solamente así podemos tener un elemento de juicio para poder opinar. Pero se ve que él retrocede, habría que ver si él le pide que se aleje, que no quiere hacerlo, porque en todo momento este muchacho, y debo decirlo, doctor, yo nunca lo vi alterado. Sacó su arma, retrocede, dispara, y después va y guarda su arma. Y se queda como tenía que ser, de forma responsable, a rendir cuentas. Ya, ahora sí, para terminar, doctor, ¿qué frialdad de muchacho? ¿O es parte de la madurez o es parte de qué? A mí me parece, al menos viendo, obviamente uno está fuera sí, claro. Pero a mí me parece que actuó como tenía que actuar. Me parece que no es un tema de frialdad, sino más bien de control. Y ese es el control que deberíamos tener cuando, por desgracia, teníamos que llegar a una situación así, al menos saber manejarnos ante el estrés y la ansiedad. Pero eso me parece que fue más un tema de control. Creo que tal vez le pudo haber salido mejor si hubiera salido corriendo para evitar, pero bueno, también pues sí. Uno no estuvo en la situación, y tampoco tenemos toda la realidad completa. Sí, no tenemos todo el contenido, el elenco probatorio para poder emitir mejor juicios de valor.
Pero la Dos, hipótesis es esa, que él pues pareciera que actúa de como, como debería haber actuado si tuviese un arma de fuego. correcto. Dos cosas ya para terminar. Una es que no estamos de ninguna manera ni pretendemos juzgar, no somos juzgadores, yo abogado, el psicólogo, y lo que emitimos acá no es un juicio, no es una sentencia, sino es nuestra opinión más profesional que personal. Y lo otro es que respetamos profundamente el dolor de ambas familias, tanto del muchacho que acciona el arma como del muchacho que lamentablemente falleció. Bueno, con esto hemos llegado al final de nuestro primer podcast. Agradecidos. Vamos a poner acá abajo los datos del doctor, el número, pues si alguien quiere contactarlo, enhorabuena, súper recomendado. El libro, vuelvo a decir, El lenguaje de la mente criminal, del doctor Pablo, del máster Pablo Cruz Méndez, es un libro muy interesante, habla sobre peritajes, pero también hay muchos contenidos que él ha hecho, súper recomendado. También vamos a poner cómo localizarlo para que en esta comunidad que es la tecnología, todos nos apoyemos, todos podamos tener acceso a las personas. Hemos concluido. Muchísimas gracias. La primera entrega de este podcast de Código Abierto. Doctor, gracias por Muchísimas haber gracias. abierto conmigo este proyecto. Un placer. Un Muy gusto. amable.